tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de una colección de Mukashi Banashi, estos cuentos infantiles, y me refiero a Cuentos del Antiguo Japón, volumen 2. A inicio de este año 2025, les había hablado de Cuentos del Antiguo Japón, volumen 1, una recopilación de Mukashi Banashi publicada por la editorial chilena Oso de Agua, y también creo que les había mostrado o comentado por lo menos de que había salido también el volumen 2, pero en esa ocasión nos centramos en el primer volumen y analizamos en detalle cada uno de los cuentos que traía. Pero hoy día quiero centrarme en el segundo volumen que, como dijimos, sacó la editorial Oso de Agua con el mismo título, Cuentos del Antiguo Japón, volumen 2. Trae 9 cuentos y vamos a ver cómo se llama cada uno y en qué está basado. Así que vámonos al detalle de qué cuentos del Antiguo Japón trae este volumen. Cuentos del Antiguo Japón, volumen 2, trae 9 cuentos. Y estos son Momotaro, el gorrión con la lengua cortada, la batalla entre monos y cangrejos, el viejecito que hacía florecer los árboles secos, la montaña Kachikachi, el viejo y los demonios, Urashima, el pescadorcillo, la venganza del raposillo y por último la araña duende. Estoy segura que a medida que los iba mencionando, habían varios que a ustedes les sonaban. Vamos a ver ahora entonces uno por uno cada uno de estos cuentos, valga la redundancia, que vienen. El primero, Momotaro, bueno, supongo que no necesita mayor introducción, uno de los grandes 5 Mukashi Banashi que existen en Japón. La palabra Momotaro está compuesta de dos conceptos. Taro es un nombre japonés que podríamos decir él es equivalente que si en español dijéramos, no sé, Juan, o en inglés John. Ese nombre absolutamente común, que existe una amplia probabilidad que conozcamos a alguien, que tengamos a alguien en nuestra familia que se llame así. Bueno, podríamos decir que eso es Taro en Japón. Y Momo es durazno, por lo tanto sería, y de hecho he visto algunas traducciones por ahí, un Juanito Durazno. ¿Ya? Y van a ver que ese Taro se utiliza en muchos nombres masculinos. Tenemos, por supuesto, Momotaro, tenemos Kintaro, ¿ya? Así que lo vamos a encontrar muchas veces. Y este Mukashi Banashi trae dos conceptos importantes desde el punto de vista narrativo. Uno es el héroe que se tiene que enfrentar a una fuerza maligna y derrotarla por el bien común. Y el otro es el de animales viajeros, que sin spoilearles demasiado, en caso que ustedes por esas cosas de la vida no hayan leído todavía Momotaro, cuando Momotaro realiza un viaje muy importante dentro de la historia, a medida que él va avanzando va encontrándose con distintos animales que se convierten en sus amigos, ¿ya? Es una historia muy antigua, una historia que tiene varias versiones, ¿ya? Incluso hay una donde, por ejemplo, Momotaro no se llama así porque él haya nacido necesariamente de un durazno, sino porque la madre de él comió durazno. Así que hay varias versiones diferentes. Avanzamos al siguiente, que es el gorrión con la lengua cortada. El título en japonés es Shitakiri Suzume, ¿ya? Y que es una traducción literal, ¿ya? Ya aparece una versión, no exactamente la misma, pero podríamos decir una inspiración en el Uji Shui Monogatari, una colección de Setsuba de principios de la Edad Media,
pero también ya hacia el siglo XVII empezamos a ver la aparición de la historia tal como aparece aquí en el Mukashi Banashi, y es una historia que tiene dos conceptos narrativos que se repiten muchísimo en el género de los Mukashi Banashi, como es el vecino anciano o anciana, dependiendo del caso, envidioso, y también el del ongaeshi, que lo hemos mencionado acá anteriormente en el canal. Esta retribución de un favor, el devolver un favor. Podríamos decir que esos son los dos temas centrales de Shitakiri Suzume, o el gorrión con la lengua cortada. El siguiente, la batalla entre monos y cangrejos, en japonés sería Sarukani Gassen, ¿ya? Y también, de nuevo, una vez más, es una traducción básicamente literal. Ya nos encontramos con esta historia más o menos similar a como sale en la actualidad, y por supuesto en esta traducción, por ahí por la Edad Media. Recordemos que la Edad Media en Japón comienza en el año 1185 con el inicio del periodo Kamakura y dura hasta el año 1600, al final del periodo Azuchi Momoyama. Si bien la historia en sí, en este caso, está en un formato japonés, es una historia que podemos encontrar en muchos países de Asia, pero incluso en Occidente, en Europa, por ejemplo. Sobre todo la segunda parte de la historia. De nuevo, no les voy a spoilear de lo que se trata, en caso que ustedes no la hayan leído. La segunda parte de la historia se dice de que tuvo una inspiración muy fuerte en Rusia, y que desde Rusia pasó hacia Europa, y podemos encontrar versiones más o menos similares de esa segunda parte de este Mukashi Banashi. El siguiente, el viejecito que hacía florecer los árboles secos, en japonés se llama Hanazaka Ji-san. Y de nuevo es más o menos una traducción literal, diría yo. Bueno, tal vez en japonés sería el viejecito que hace florecer las flores, o que simplemente hace florecer, ¿ya? Es de finales del periodo Muromachi e inicios de Edo, ¿ya? O sea, fines de la Edad Media japonesa e inicios de la Edad Premoderna. Ahí ya empezamos a encontrar historias similares, versiones con una que otra diferencia de esta que ya se ha hasta cierto punto cristalizado, aunque no del todo. En la actualidad también podemos encontrar varias versiones de un mismo Mukashi Banashi. El siguiente, la montaña Kachikachi, de nuevo es una traducción directa del título original en japonés. En japonés sería Kachikachi Yama. La historia comienza representando un ritual en una ceremonia agrícola, como podríamos decir desde un punto de vista narrativo, y luego avanza hacia perdón, o otro concepto narrativo muy usado en los Mukashi Banashi, como son la batalla de animales. Eso podríamos decir que son los dos temas centrales de la montaña Kachikachi. El siguiente, el viejo y los demonios. El título en japonés de esa historia es Kobutori Ji-san, ¿ya? Aquí ya no tenemos una traducción literal, es más bien una interpretación, porque, bueno, Ji-san es un anciano, y Kobutori, Kobu es una suerte como de inflamación, como un chichón, ¿ya? Y Tori es tomar, ¿ya? Por lo tanto, es el viejecito que, dependiendo de dónde estemos en la historia, toma uno de estos chichones, o le toman uno de estos chichones que tienen una parte de su cuerpo, que de nuevo no vamos a contar dónde. Y de nuevo tenemos el concepto narrativo de el vecino anciano envidioso, que sale reiterativamente en muchas historias. Puede ser el vecino o la vecina anciana envidiosa, y entonces uno ve una suerte de que la historia se repite dos veces, pero
El resultado es distinto dependiendo si el corazón de la persona es puro o no, es el corazón del envidioso o envidiosa. El siguiente cuento, Urashima el pescadorcillo, es el ultra mega hiper famoso cuento de Urashima Taro. Hay una versión similar a esta que sale acá en el Uji Shui Monogatari. Ya dijimos, esta colección de Setsuba de inicios de la Edad Media, pero un prototipo de la leyenda de Urashima Taro ya aparece mencionado en el Nihon Shoki, en el Manyoshu, o sea, en los albores de la literatura japonesa. Las dos últimas historias que aparecen en esta compilación fueron un poquito más difíciles de rastrear. Puede ser que sean leyendas un poco más locales y que por lo tanto cueste más encontrar exactamente a qué se están refiriendo. La venganza del raposillo tiene como protagonistas a un tanuki en el papel de villano y a una mamá zorra con un zorrito hijo, que podríamos decir son, entre comillas, los buenos de la historia. Y hay varios Mukashi Banashi que tienen como protagonistas tanukis y zorros, por lo tanto era un tanto difícil saber a cuál de todas esas se estaba refiriendo. Y la última historia, la araña duende, sería probablemente, de nuevo, no es exactamente 100% la misma, pero es lo suficientemente parecida para pensar que puede ser una versión de esa. Kumo no Bakemono o la araña monstruo. Bakemono es un término un tanto difícil de traducir. En general, Bakemono es un ser que cambia de forma, que tiene la capacidad de cambiar de forma. En ese sentido, los tanuki, los zorros también podrían considerarse Bakemono porque también pueden cambiar de forma. Y ahí tenemos, además, dependiendo, como les digo, de la versión, podemos tener un monje o podemos tener un guerrero al centro de la narrativa. Así que esas serían, podríamos decir, las versiones en las que están, las versiones en las que están no basados, pero de las cuales se tradujeron estos cuentos incorporados en Cuentos del Antiguo Japón, volumen 2. Quiero hablar un poquito del traductor. Gonzalo Jiménez de la Espada, español, nació en Salamanca en 1874, estudió en la Institución Libre de Enseñanza y se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid. En 1907 viajó a Japón para trabajar como profesor de español en la Escuela Nacional de Idiomas de Tokio, predecesora de la actual Universidad de Idiomas de Tokio. Durante su estancia, la cual se extendió hasta 1917, fomentó los estudios de letras hispánicas, mostrando también un profundo interés en la cultura japonesa. Además de su trabajo docente, realizó traducciones de obras al español, entre ellas Cuentos del Antiguo Japón y Bushido. Hablamos también acá en el canal a principio de año de la traducción de Bushido, que es la traducción, podríamos decir, oficial al español que se conoce, es precisamente la de Gonzalo Jiménez de la Espada, y son sus traducciones las que vienen acá de estos cuentos tradicionales japoneses, de estos Mukashi Banashi. Bueno, espero hayan encontrado interesante el video de esta semana. Déjenme en los comentarios si ustedes han leído alguno de estos cuentos, si conocían esta colección, si es que en una de esas la tienen. Por supuesto, voy a poner en la descripción del video los datos de la editorial y también donde pueden adquirir este ejemplar en caso les interese. Consiste esta colección en 2 volúmenes, como dijimos, Cuentos del Antiguo Japón, volumen 1 y Cuentos del Antiguo Japón, volumen 2, que es el que hablamos hoy día. Así que toda esa información va a estar en la descripción del video.
Me voy despidiendo por hoy día, deseándoles a todos que tengan unos preciosos días y nosotros nos vemos el próximo martes, como siempre, con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.